Marjorie, con quien vamos a conversar además de varios temas en particular. Bienvenido a Primera Página, gracias por estar con nosotros, sobre todo en esta fecha tan importante, 5 de Así julio. es. Gracias, Estelinf. Sí, yo creo que las fechas importantes, y así lo decía Uslar Pietri, además, las fechas importantes no solamente deben servir para desfiles, no, para actos solemnes, sino para producir tremendas reflexiones. Miren, todos los que me están viendo, más especialmente los que están comprometidos con el proceso chavista y que son chavistas y que son hasta maduristas, todo el país. Hoy es un día para hablar un poquito de Estado, o sea, para ponernos como un poquito más allá. Porque hoy... 2 de la mañana, luego de esta cadena nacional, vamos a iniciar ahora sí conversación con Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Conversábamos de lo importante de la fecha, del 5 de julio, y sobre todo que fuera de cámara hablábamos de la majestuosidad del Estado en aquel momento y cómo estamos ahora. Qué difícil es hacer una reflexión en Venezuela hoy. Después de ver esta cadena, de verdad que uno tiene que mantenerse bien en sus cabales para poder responder con serenidad frente a este abuso que significa usar los medios del Estado y una cadena de radio y televisión violando la ley, violando la Constitución para promoverse candidatos de una constituyente además espuria e ilegítima que lo que va a hacer es vertir un bidón de gasolina en una montaña en llamas. Pero bueno, vamos a reflexionar un poco sobre todo esto. Primero, 5 de julio es la fecha en que nace la República. Entonces, esto es un día donde todos debemos reflexionar muchísimo. ¿Es Venezuela hoy soberana? ¿Es Venezuela realmente hoy independiente? O sea, el espíritu de aquellos hombres, de Francisco Isnardi, del propio Francisco Javier Ustari, además de Fernando Peñalver, de Juan Germán Rocio, eran unos venezolanos de excepción que, ojo, y americanos de excepción. La independencia y la declaración de hoy fue la primera de toda América Latina. Es decir, los venezolanos fueron innovadores en el proceso de independencia y hoy tenemos que honrar a esos héroes civiles, porque fueron civiles que borraron y desmontaron toda una estructura colonial para dar paso a una sociedad libre e independiente. Para ellos tenemos que rendirle todos homenaje, pero el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a Rocio, al Marqués de Ustaris o a cualquiera de ellos, es qué estamos haciendo hoy con la República, qué estamos hoy haciendo con el Estado venezolano, qué estamos haciendo hoy, somos realmente soberanos cuando aquí hasta en los cuarteles se ondea bandera de una isla del Caribe. Nosotros somos realmente independientes. ¿El socialismo trajo realmente independencia a Venezuela? ¿O somos una economía de puertos, con una moneda controlada y una moneda además liquidada prácticamente? ¿Somos soberanos desde el punto de vista económico? ¿Somos soberanos desde el punto de vista político cuando aquí cualquier negociación tiene que contar con el aval de Cuba? No, no somos soberanos hoy. Precisamente, Y señor ese Ecarri, problema de la independencia es el que hoy tenemos nosotros que abordar. Hoy Venezuela está secuestrada, Estelinf. a todas esas preguntas se suma un nuevo capítulo en esta historia a la que se han pronunciado, y ayer fue la declaración más reciente de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Ella aseguraba, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que es la muerte del derecho y la muerte del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Usted coincide con ella? Debo coincidir con la Fiscal General sin duda alguna. Pero más que esto, es que en Venezuela se está produciendo una rebelión social, que no la convocaste tú, que no la convoqué yo, que no la convocó usted, la convocó el hambre y la miseria que trajo el socialismo del siglo XXI. Y eso tenemos que entenderlo. Las protestas que hay hoy en la calle, lo que se está produciendo en todo el país es una rebelión social. Aquí nadie se puede equivocar. Esto no lo va a pagar ni el 30 de julio con una asamblea constituyente, más bien lo que va a exacerbar aún más los ánimos de un país que tiene una inmensa crisis de futuro. A los jóvenes mismos. ¿Por qué estas protestas tienen rostro de joven? Porque hay una crisis de futuro en Venezuela. Los muchachos hoy, el que se ha preparado, sabe que no tiene futuro porque no va a tener ni cómo comprar un carro. ¿Cómo compra un carro hoy un muchacho que arranca como técnico aquí, como camarógrafo, como luminito, o que maneja todo el tema de edición? ¿Cómo pueden comprarse una casa o un apartamento? Es decir, el país, ese ánimo de progreso que trae la educación y la formación, pues la gente sabe que con el socialismo y con esta patraña comunista que quieren montar, por supuesto que eso no va a funcionar. Y además de eso, incluso te voy a decir algo más.
los muchachos que por sobrevivencia se han tenido que meter a malandros en los barrios de Caracas porque no tienen otra alternativa, porque para poder sobrevivir ellos y su familia tienen que pactar con el AMPA por el problema gravísimo social que hay en Venezuela. Bueno, frente a esa gravedad social tan grave, esos mismos muchachos también han salido a protestar, porque ellos no quieren vivir bajo esa condena, Esteninfo. Es decir, todo lo que hoy está pasando en Venezuela es una rebelión social por hambre y miseria causado por el socialismo del siglo XXI. Entonces, mientras no sobrepase los límites? Mientras estos no cesan en la causa, pues evidentemente las consecuencias serán. Esto no es un problema solamente político, es un problema social y económico sumamente grave. Entonces, pero quienes nos trajeron a esta crisis no nos van a sacar de ella. Y por eso urge en Venezuela un gobierno de unidad nacional, urge definitivamente un llamado a elecciones libres, democráticas, porque la Constitución establece los mecanismos cuando tienes al pueblo descontento. Existe desde aquella época, desde 1811, cuando nos declaramos Estado independiente, existe una república. Y la república no es monarquía, no es caudillismo, ese espectáculo bochornoso, esa telenovela barata que vimos ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, donde convierten el Tribunal Supremo en un circo mal pagado. O sea, ese país tan grave, ese país tan decadente, no es el que le está dando respuesta. Entonces, cuando las instituciones no le dan respuesta al Estado social, a la realidad social, entonces se producen estas rebeliones que se llevan todo por delante. ¿Cómo lograr entonces que esto no sobrepase los límites? Porque ciertamente se han exigido por parte de la oposición el tema de las elecciones, se pidió en un momento el año pasado un referéndum revocatorio para el presidente Nicolás Maduro, no se pudo hacer según el CNE porque no había tiempo, pero sí hay tiempo en este momento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y hay una fecha que pudiera no cumplirse según las mismas denuncias que han hecho los dirigentes de oposición el próximo 10 de diciembre para las elecciones regionales que tienen vencidas un año además. Mira, ¿cuál es la salida entonces? La salida al descontento social, a esta rebelión social por hambre y miseria, tiene que ser rescatar las instituciones en Venezuela y la manera de rescatarlas no es eliminándolas como se pretende hacer. La Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué es? Primero, constituyente no es, porque cuando tú no consultas al pueblo, cuando no es llamado por el soberano, eso constituyente no es, eso se llama usurpación y toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y se dice desde aquel 5 de julio de 1811, desde que somos república y cuando abandonamos que el soberano ya no era Fernando VII, sino que el soberano es el pueblo venezolano, pues hoy definitivamente estamos en un retroceso con esta usurpación que quiere hacer la constituyente. Pero más aún, el tema aquí es cómo darle canal a esto a través de votación directa, universal, secreta, donde todos los venezolanos puedan votar, donde no hayamos retrocedido con esta votación que acabamos de ver en esta cadena oprobiosa. O sea, es decir, no es por sectores, no es una cosa controlada por el gobierno bajo una nómina, como decía el presidente de la República, es una cosa, eso lo que hace más bien es exacerbar más los ánimos y estimular más la violencia que ninguno de nosotros quiere, porque esta rebelión no la convoqué yo, ni esta rebelión la convocó nadie. Esta rebelión, señor general Padrino López, lo está convocando, es el descontento, es el hambre y la miseria, y que las instituciones no le dan respuesta. Aquí sí se hubiesen cumplido los lapsos para las elecciones de gobernador, si se hubiesen respetado la elección de la Asamblea Nacional, si aquí hubiésemos ido este año a elecciones de alcaldes, si estuviésemos ya en el cronograma presidencial, si hubiese respetado el referéndum revocatorio convocado por la oposición, es decir, los canales constitucionales. Si aquí se hubiesen respetado, no estaríamos en estas circunstancias que hoy tenemos. Por eso la constituyente, esta usurpación, lo que termina siendo es un bidón de gasolina en medio de una montaña en llamas. Señora Carr, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos sobre todo sobre el tema educativo, que se habla mucho además, que sería uno de los aspectos que habría que rescatar precisamente para cambiar al ciudadano y lo que estamos viendo, y quería consultarle a usted cuál es su opinión también además de estos sucesos que han ocurrido. Hubo un video muy polémico del presidente del Parlamento de nuestro país, el diputado Julio Borges, con un miembro de la Guardia Nacional, el coronel Lugo, que generó comentarios del ciudadano que quiero saber cuál sería su opinión para evitar este tipo de reacciones. Sobre todo han ocurrido cosas también lamentables en el CCT y otros espacios públicos que quiero conversar con usted. Estamos con Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, conversando sobre el panorama nacional. Ya venimos.
7:32 de la mañana sigue con nosotros Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Señor Ecarri, ocurrió o se dio a conocer algunos instructivos de esta Asamblea Nacional Constituyente en instituciones educativas. Se ha hablado por parte del presidente Nicolás Maduro, que es una constituyente sectorial. Veíamos en la cadena de radio y televisión de hace algunos minutos pues personas con discapacidad, el sector educativo, el sector social, jubilados y pensionados. La constituyente comunal, ¿con qué se come? Bueno, primero es bien difícil de digerir y masticar, ¿no? Pero lo primero que debo decirte frente a este retroceso, que es una usurpación, porque eso constituyente no es que también plantean, porque el objetivo claro de esta usurpación es establecer en Venezuela una dictadura comunista. Y eso está claro, eso no, además no lo esconden. Fíjate que en los debates, yo tengo aquí papeles oficiales. Estos son papeles oficiales. ¿Por qué? Este es el informe de avances de la Comisión Presidencial con relación al tema del debate de la constituyente educativa. Cuando ellos convocan para hablar y para debatir sobre el futuro de la educación, fíjate a quién convocan. Estos encuentros deben contar con la participación de estudiantes, docentes, cocineras de la patria, movimiento bolivariano de familia, personal obrero administrativo, etcétera. Movimiento bolivariano de familia. ¿Dónde están los padres aquí? Es decir, que si usted no forma parte del movimiento bolivariano de familia, usted no discute sobre la educación de sus hijos. ¿Y qué competencia tiene ese movimiento bolivariano de familia? Vaya usted a saber, eso es una instancia partidista. Eso es cuando convertimos y tenemos los objetivos cambiados porque tenemos a la escuela convertida en una fábrica de militantes políticos y eso es un crimen. Porque eso es un crimen para la nación. Hoy, que es Día de la Independencia, pues un país que no se educa no es un país independiente. Eso se lo decía Simón Rodríguez a Simón Bolívar, además. Le decía, aquí no va a haber república si no hay republicanos. La república no se funda por un decreto, se funda a través de los ciudadanos. Y si los ciudadanos no están educados, pues evidentemente no va a haber república, que es lo que está pasando hoy. La peor crisis que tenemos hoy, la peor de todas las crisis que tenemos hoy, es la crisis de valores y la crisis de principios, que tenemos una sociedad en barbarie y decadente. Pero lo peor de esto es hacia dónde va la constituyente. A mí me hicieron llegar de consejos comunales del oeste de Caracas estos papeles, entre muchos otros, pero que hablan de la involución, para no hablar de la evolución, porque ¿desde dónde venimos luchando nosotros el tema educativo? Primero, desde el decreto 1011, con mis hijos no te metas. Después, con todo lo que fue el currículum bolivariano, la guerrilla comunicacional, la nefasta colección Bicentenario. Es decir, es que han habido pasos de meter la politiquería dentro de la escuela venezolana en vez de estar pensando en los ingenieros, los científicos que necesita Venezuela para el siglo XXI. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso y qué trae la constituyente? La figura de algo llamado el Estado Padre. ¿Eso qué significa? Bueno, el Estado Padre, ¿qué es la siguiente evolución? La siguiente evolución de esto es convertir a la escuela venezolana en una red de militantes del PSUV. ¿Qué es el adoctrinamiento político? Es el Estado metiendo sus narices en la educación y la crianza de sus hijos y quedando ustedes como segundones. Eso es lo que le va a tocar a los padres venezolanos en esta constituyente. Que eso que se ha denunciado de que pudiera tener influencia sobre los hijos o incluso hasta de la patria potestad no es un mito, está en papel. No, está ahí porque ha sido un objetivo, el objetivo de meterse dentro de la formación de los niños. Hay un tema sobre la responsabilidad de los padres que es fundamental en todo eso y que está incluso dentro de la propia LOPNA, que es la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos. Bueno, ya hoy hay papeles de la misión esta chimba, la que acaban de sacar el gobierno. Chamba juvenil. Ajá, la chimba juvenil esta, que lo que tienen es que repotenciar el INSE. Bueno, que solamente la gente va a poder estudiar los oficios que amerite el carnet de la patria. O sea, es decir, es orientar solamente aquello que el Estado te diga. El Estado no puede meter sus narices allí. El Estado no está para eso. Yo no creo en la privatización de la educación. Yo creo que el Estado tiene que ser eficiente en materia de educación, pero no un Estado metido para el adoctrinamiento político. Eso no lo podemos permitir nosotros los venezolanos y por eso yo estoy en contra de estas cosas. ¿Por qué? Ese documento en particular, ¿cómo está desglosado? ¿Tiene algún articulado o es una propuesta? Son instructivos que van llegando, pero todo esto amerita, esto llega ¿por qué? Porque es la intención de sacar al siguiente paso.
Cuando en diciembre yo estuve aquí denunciando lo que querían hacer con el nuevo modelo curricular y la incursión en las escuelas, bueno, ¿qué hicieron? Primero rasparon al ministro de Educación, lo destituyeron al ministro, al Rodulfo, que estaba antes en diciembre acá, pero luego en enero dijeron que el currículum no iba. Mentira, lo han venido incorporando en escuelas y en liceos de Venezuela, donde además no está el personal calificado tampoco para eso. Entonces, lo que tenemos aquí con todo esto es un retroceso. Esto lo que va a traer es más pobreza, porque mientras los niños de los venezolanos estén formados bajo una pobre educación, pues vamos a terminar siendo una pobre sociedad. La gran reflexión del día de hoy con la independencia, que es un día importante para reflexionar, es que debemos tener una educación de calidad para todos, que el hijo del obrero, el hijo del empresario tenga las mismas condiciones para superarse en la vida. Y eso se logró aquí con un sistema de educación público de calidad. Pero aquí, valga aquí preguntarse, ¿dónde estudian los hijos de los altos jerarcas del régimen? Aquí los niños estudian en el exterior, en universidades, en Australia, en Francia, en España. Allá es que estudian, mientras el hijo del obrero, mientras el hijo del campesino lo que recibe es una educación en ruinas en los sectores populares, convertida en una red de adoctrinamiento político. ¿Cómo recuperar precisamente la institucionalidad y además la calidad de la educación en nuestro país? Esto se lo pregunto, lo conversábamos en el segmento anterior, de episodios lamentables que han ocurrido en centros comerciales acá en Caracas, y ocurrió muy particularmente con esta discusión y este empujón del coronel Lugo en contra del presidente de la Asamblea Nacional, y era, a mi juicio, y es una opinión personal alarmante, por llamarlo de alguna manera, la reacción de la gente, de por qué no se devolvió el golpe, por qué no se devolvió el empujón. ¿Cómo rescatar la majestad de las instituciones y la educación en nuestro país ante este panorama? Bueno, porque es la sociedad de la barbarie. Y esa sociedad de la barbarie hace, en muchas etapas de la historia de Venezuela, han habido asaltos al poder civil. Y ese asalto al poder civil se dio cuando Monagas intentó asaltar el Congreso, cuando le dieron el golpe a Vargas, que se lo dio Pedro Carujo, en infinidad de veces cuando la barbarie quiere estar por encima de la razón. Y eso lo que trae es más decadencia y más pobreza. Hasta que nosotros no hagamos una transformación educativa de fondo, es decir, que nosotros logremos dictar un nuevo plan nacional de desarrollo que tenga libertades económicas, pero además, por sobre todas las cosas, tener a la educación como la prioridad de toda la sociedad venezolana, ese día comenzamos de nuevo a hablar de independencia como un 5 de julio de 1811. Muchísimas gracias, señor Gracias. Ecarri. Un placer Gracias. conversar con usted. Estamos conversando con Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar.